Madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad y aquí se habla con libertad, porque esta es RCR 750, la radio que se ve. Agradecidos de que nos acompañen hoy viernes 22 de marzo, viernes de Soy Arepita. Y agradecer, como siempre, en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción, espero que Víctor Maldonado, el profesor, ya esté ahí al aire con nosotros, Rocío Guijarro, y hoy con la grata visita de Por Soy Arepita de Juancho Pinto. Hola Juancho, ¿cómo estás? Bienvenido. Y también tenemos la visita hoy para debatir sobre la libertad al profesor Oscar Vallés, a quien muchos de nuestra audiencia ya conoce, pero que siempre nos gusta presentarlo, profesor de la Universidad Metropolitana, coordinador de los seminarios de liberalismo de Se Dice Libertad, analista, muy buen tuiteador. Les recomendamos que lo sigan por @Oscar Vallés, y a Soy Arepita, @Soy Arepita. Bienvenido, Juancho, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Cuéntanos, Soy Arepita, ¿qué tenemos de pauta para el día de hoy? Muchas noticias. Sí, bueno, pero básicamente hoy es el Día del Agua. Hoy es el Día del Agua en un país donde no hay agua. En un país donde hay una regresión, una profunda regresión del derecho al acceso al agua potable, ¿no? O sea, tenemos que creo que 6 u 8 años de días del agua en picada, en cascada, ¿no? Bueno, mira, lo que dice Alexander Campos hace 58 minutos. Alexander Campos, que es investigador, gran amigo de nosotros, dice: nota de campo, el miedo a morir de hambre empezó a aparecer en nuestros trabajos de campo hace poco más de 5 años. El temor a morir de sed lo venimos encontrando en esos estudios cualitativos hace 2 años. El temor como seña de identidad de la tiranía. Caracas y Venezuela sin agua es el hashtag que él propone. Y sí, vale la pena recordar que es el Día del Agua para saber que tenemos un desafío como país. Un país tan lleno de ríos y tan diverso en su ecosistema, que sus ciudades, gracias a la debacle del socialismo del siglo XXI, pues estén padeciendo sed hasta sentir temor de morir de sed. Así es, Víctor, y inclusive, pues, bueno, yo tengo racionamiento en mi casa, 20 minutos, la ponen 10 minutos, dependiendo de cómo esté el nivel del agua del tanque y de si llegó o no llegó de la calle, que por lo regular no llegó. Todos tenemos razonamiento. Todos. Y además, bueno, como dice la señora de la Junta de Condominio, por favor, deben racionar el vital líquido. El vital líquido ya se convirtió en nada de vital porque no aparece. No aparece el líquido, ¿no? Pero sigue siendo vital. No, es sintomática la encuesta de Alexander, ¿no? O sea, hambre hace 5 años, hace 2 años, sí, hace 2 años sec. Ha habido una utilización política del recurso hídrico. O sea, Chávez llegó y legitimó el hecho de que nosotros éramos el país más rico con mayores reservas de agua. O sea, reprodujo lo del petróleo en el agua. No sé si te acuerdas de aquellos tipos de discursos. Cuando, digamos, el sistema de acceso al agua potable se estaba deteriorando porque siempre tenía la culpa el niño, pero a pesar de eso estábamos sujetos a la gran invasión imperialista, al despojo imperialista de nuestro
de nuestro recurso hídrico, ¿no? Recurso natural, bueno, con tantos ríos y tantas cosas, y la gente recogiendo agua Claro. en el Guaire y en diferentes partes. Es lamentable que esto ocurra. Bueno, Profesor mira, Vallejo, bueno, quería saludos a aportar todos. algo. Gracias por esta invitación y compartiendo con los amigos de Arepita y con Guancho. Mucho gusto, Guancho, encantado. Mucho gusto, Oscar, igual. Sorprendido además con una personalidad como la de Guancho, tan entusiasta y tan enamorada de su país. Lo celebro mucho. Pero les voy a decir algo. Realmente, todavía para mí es un milagro. Ya después de 20 años de desgobierno, y saludo Víctor a la distancia. Hola. Un placer oír tu voz, Víctor. Bueno, yo cada vez que yo abro el grifo, cuando tengo agua, por ejemplo, hoy no tengo, pero cuando tengo agua y veo que sale agua. Y agua todavía. No, y agua además que uno ve que uno se atreve a lavarse las manos con esa agua, porque esa es otra. Sí, que sale. Y digo, mire, oscura. eso es un gran milagro. Sí, significa que esas destartaladas, abandonadas, vetustas, bombas que suben el agua de la mariposa hasta los altos mirandinos, todavía tienen algo de aliento, ¿no? Sí, porque bueno. algún día me imagino que dejará de funcionar. Por cierto, El socialismo tiene esa pretensión que las cosas hechas por el hombre duran igual que las cosas hechas por Dios y son eternas, pero no, eso se gasta, eso, como dice Platón, en el mundo sensible las cosas se deterioran, pero ellos no lo entienden. A ver, ellos sí lo entienden, se llevaron los presupuestos. Hay una semantización en Muy términos... probablemente esa será la repetida de los bolichicos de Derwick. Más o menos, sí. Entonces, digamos, ellos que resolvieron el problema del suministro eléctrico, ahora deben estar acechando para ver si resuelven el suministro de agua potable. Sí, ojalá que no se empeñen con el suministro de oxígeno, Víctor, porque entonces nos tocará muy mal. ¿Te acuerdas? Tener dificultades para respirar. ¿Te acuerdas en la este discusión de la Constitución del 99? Que la Constitución legitimaba que todo el espacio aéreo nacional era propiedad del Estado. Fíjate, Chávez miraba hacia el cielo y decía, ese pedacito de Marte es mío. Sí, más o menos. Exactamente. Decía eso, o sea que... Pero la resemantización chavista ha logrado hacer que el agua no sea incolora, no sea inodora y no sea insípida. Insípida e inodora. Bueno, la regresión de un derecho, como lo denomina Soy Arepita. Bueno, pasamos a la otra noticia que tenía Soy Arepita sobre el tema de la visita de la comisión de la alta comisionada. ¿Por qué se llamará alta comisionada de los derechos humanos? Es de las Naciones Unidas, esa etiqueta, Sí, mira, Bachelet chiquitica, por cierto, ¿no? Y no solamente físico, ¿no? Y no solo de físico, es chiquitica Bachelet. Allí, por ejemplo, ayer tuve una discusión con el comunicador social Alonso Moleiro, que dijo en redes que habían unos monstruos del teclado, unos no sé qué. Unos bichos verdes. Insultó a todos los que a su vez le habían llamado la atención a la Bachelet. Yo le dije, bueno, mira, al primero que insultaste es a Miguel Bosé, que fue el que comenzó el reclamo a la señora Bachelet. Ahora, la izquierda nostálgica, los socialistas de Rocola, no entienden que si bien es cierto a la Bachelet la arrolló la realidad y tuvo que describirla, su forma tibia de asignar responsabilidades y el deseo que ella tuviera de igualarnos al tirano para ponernos en una mesa a negociar, me parece, digamos, que marca el sentido político de su declaración. Yo no entiendo por qué en las redes sociales están aplaudiendo, que yo les dije que no podían criticar a esa señora antes. Mire que no, ella todavía se mueve en una cancha de ambigüedades y tibiezas que no permite a los venezolanos creer que por esa ruta haya una solución a nuestros penares, pues. Ella cree que no hay agua aquí porque hay sequía, por las sanciones que estamos padeciendo, es por las sanciones. ¿Qué es eso? Víctor, somos rehenes. O sea, mi romanticismo de izquierda, puedo defender. Fíjate, eso es como corrupción espiritual. De izquierda que yo acepto, que es mi amigo. Pero Alonso Moleiro no tiene ningún derecho a ir, digamos, por el ¿cómo se llama? El
por la revancha de una circunstancia en la cual, además, él insultando, pierde la razón y pierde la Okay, no, pero eso... perdóname, él te pidió disculpas, Víctor. Él dijo que se le había pasado la mano, pues, Por favor, que le Víctor. contó mucho a la señora de al lado, que le cayó una rana del cielo. ¿No oíste la disculpa? Tú la habrás visto. No, yo no la oí. No la oí, la verdad. Bueno, mira, Pero eso está en su era tweet por- line por- ahí por Twitter o diciendo, por- "Ay, Pero por fíjate, Dios". más allá de eso, a mí me gustaría introducir un tema, Víctor, en términos de lo que has dicho. Aquí desde la izquierda, pues, uno tiene manías de viejo. Pero estás a la derecha aquí en el estudio, debo Es que advertirlo. esa confusión Aquí siempre se la he habla tenido. libertad, aquí ¿Sí? se habla libertad y se habla de la libertad. Aquí sí esa confusión siempre la he tenido. Si estoy a la derecha o a la izquierda, siempre. No estamos Es en vieja. ningún lugar porque Pero aquí fíjate. estamos en el lado Siempre de la vas a libertad. estar a la Ni la izquierda, derecha Juancho, ni a la izquierda de algo. Dale, a la izquierda de algo y a la derecha de algo. Siempre sucede así. Fíjate, yo sí creo que hay una impaciencia en términos de la necesidad imperante que viven los venezolanos, pero hay una impaciencia ante instituciones como la ONU que funcionan en otro ritmo. Creo que todos, o sea, las altos comisionados son en todo, son el del agua, son el de los derechos humanos, etcétera. Evidentemente Bachelet es una de las más significativas. Pero la ONU significa poner de acuerdo, revisar la movida de ciento y tantos países. Pero, Juancho, menos Bachelet y más Almagro. O sea, eso es lo que necesitamos. Sí, bueno. Porque mira lo que decía Bueno, el sabemos comunicador que la social, señora que éramos Bachelet- jauría tuitera, No, enloquecidos del resentida. insulto, furibundos del teclado, energúmenos. O sea, simplemente porque nosotros le reclamamos a la Bachelet que le meta una empujadita a su diagnóstico arqueológico sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. A mí me parece, digamos que algunos están absolutamente perdidos en su nostalgia de Rocola, definitivamente. Bueno, No. yo creo además que la comisión que está aquí en Venezuela pues se ha dado cuenta de la realidad, porque o la sea, ha vivido in situ, los atropellos, ha vivido in situ la imposibilidad de reunirse con alguna gente. En la visita que hicieron a las cárceles no los dejaron ni siquiera Entrar, hablar correcto. con algunos de los detenidos y presos políticos. O sea, no se han cumplido las 5, las 6, las 10 cosas que Ellos. el departamento de la alta comisionada tiene para hacer una visita Pero, al país. Claro, no se pero han su cumplido diagnóstico ninguno. es errado cuando dice que hay una alta polarización en el país. O sea, nos están apaleando, nos Sí, quitan el agua, nos polarización quitan la había en luz, Chile cuando estaba ella detienen gobernando. a la gente y sucede que es la polarización. ¿Cuál polarización? Bueno, pero ¿Cuál es ahora, la polarización? ahora se abre otro espacio, Víctor. Es que con la comisión de Bachelet aquí detuvieron y menos de 24 horas después del informe de la alta comisionada detuvieron a Marrero. No, y detuvieron O sea, a Luis Carlos y- también, al periodista Luis Carlos Díaz. O sea, pero no, a Luis Carlos Díaz fue precedente. Fue antes, Fue bueno. antes. Mm. Pero ya no me acuerdo qué fechas son las todavía con la comisión que se va, creo que hoy, detuvieron a Marrero. O sea, el gobierno venezolano, esta cosa represiva que nos domina, con el mayor descaro llega y No, pero hay detiene- una diferencia importante aquí, Guancho, y la diferencia es que, digamos, diferencia con respecto a detenciones arbitrarias del pasado, que evidentemente tipifican muy bien con el nombre de secuestro, que en esta oportunidad usaron el andamiaje judicial que está a su servicio, movilizaron una cosa que llaman Tribunal de Terrorismo, del cual me entero que existe en Venezuela, no me enteraba de eso. Sí, yo tampoco sabía. En segundo lugar, movieron a los fiscales que usualmente, que en el pasado usaron, pero tenían mucho tiempo. No debemos olvidar que al menos en los últimos 6 meses, las detenciones, los secuestros, para llamarlos como efectivamente podemos entenderlos los venezolanos que respetamos el Estado de Derecho, los secuestros del Estado se han realizado sin ningún tipo de orden de allanamiento, sin ningún tipo de orden judicial, sin ningún tipo de acusación formal en un tribunal, y por lo general son sometidos mucho después que están secuestrados
magistrados los presentan ante instancias que no son jurisdiccionalmente naturales, como son los tribunales militares que han habilitado para eso. En esta oportunidad no, se cuidaron muy bien. Sí, en esta oportunidad estaba la comisión aquí. pusieron todo un ropaje, pero la pusieron verdad todo es un ropaje que judicial. Poca gente podría dar por creíble este tipo de acusación. Ahora, desde que eso ocurrió, la frase esa de vamos bien pasó, digamos, a terapia intensiva. Y la reacción de los movimientos políticos que apoyan directamente al presidente Guaidó, que fue: sal a la puerta de tu casa, toca un pito, agarra una cacerola y cacerolea, me recuerdan a mí los peores momentos de las indefiniciones más patéticas y las improvisaciones más terribles de los movimientos anteriores. Yo creo que no vamos bien. Creo que si no hay una respuesta internacional que digamos, que saque al señor Marrero de la condición de acusado por terrorismo, al próximo por el que van es por el mismo presidente Guaidó. Sí, eso es lo que se vislumbra, ¿no? Que es un ataque directo al círculo más cercano de Guaidó, e incluso creo que de la Asamblea Nacional, porque también allanaron la casa de la mamá de la mamá que era la legisladora, que era la Tupamaro. La están buscando. Perfecta, creo que se correcta, llama. perfecta, correcto, perfecto. Bueno, Doña Perfecta. Tú no recuerdas, Víctor, y todos los que nos escuchan seguramente recordarán aquella frase de Teodoro Pekov que decía: estamos mal, pero vamos bien. Vamos bien, sí. Bueno, algo de eso me imagino que es a lo que se refiere Víctor con esa frase que está en terapia intensiva. Pero lo que sí es cierto es que esto es interesante, Víctor, digamos, y me perdonan que salga un poco del discurso normativo, digámoslo así, de la perspectiva ética, que aplaudo que sea predominante en este espacio, pero analíticamente hablando, efectivamente lo que está haciendo el señor Maduro con esta decisión es sencillamente salir un poco del cuarto oscuro, ¿no? Es realmente ver hasta dónde llega el póker que tiene en la mano Donald Trump y hasta dónde llegan efectivamente las opciones que por lo general hace alarde continuamente el señor Bolton, el señor Abraham. De tal manera que también esto forma parte de ese juego, digamos, de presión internacional, y la comunidad internacional, y sobre todo Almagro, hablando de que más Almagro y menos Bachelet, como decías al inicio, Víctor. Pero efectivamente Almagro creo que fue contundente el día de ayer, que ya estamos hartos de declaraciones, ya estamos cansados de amenazas, y lo que está esperando efectivamente el país y la comunidad moral internacional son acciones muy concretas ante estos abusos de poder. Sí, porque la ONU no puede dedicarse a contar muertos y hacer informes sobre masacres. O sea, si para eso está el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues la verdad es que sirve poco a la civilización occidental, a la dignidad humana y a la preservación de los derechos humanos de los ciudadanos. Víctor, vamos a ir al corte y regresamos entonces para nuestro viernes de Soy Arepita, en Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas, y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad y se dice libertad y se habla con libertad, porque estamos discutiendo este tema tan interesante de lo que ha sido lo de la declaración, el pronunciamiento de la señora Bachelet y la visita a Venezuela de esta comisión para determinar in situ si es posible que la señora venga o no venga, porque esto tiene una serie de principios para que la alta comisionada pueda visitar a Venezuela. Esperemos que los señores, que tú dijiste, Juancho, que la visita terminaba hoy, se estén llevando material de interés. Por cierto, que no sé cómo se accede a esta comisión, porque desde se dice tenemos un trabajo bastante fuerte, profundo e importante sobre la violación al derecho a la propiedad, que es un derecho humano fundamental, con víctimas de todos los sectores, no solamente los sectores de las empresas que han expropiado, porque la gente cree que es a la empresa. No, cuando se expropia una empresa, se deja sin trabajo a muchísima gente, a familias completas que pierden su capacidad de bienestar y calidad de vida. Entonces, bueno, la verdad es que en CEDICE no sabemos cómo acceder o cómo tener acceso a este tipo de organizaciones que visitan. Sé que muchos colegas de organizaciones de derechos humanos sí saben cómo hacerlo, pero nosotros no, pero nosotros tenemos una base de datos y tenemos a las víctimas de todas estas expropiaciones que no solamente son de empresas, son de casas de gente, de tierras que han quedado, ¿cómo se llama?, en la inopia y que son causantes de esta crisis y emergencia humanitaria que vive el país, porque se dejó de producir, Juancho, y se dejó de darle comida a la gente y trabajo a las personas. Sería muy interesante introducir el derecho económico entre los derechos que discute. Creo que no sé quién exacto. Que creo que no es su prioridad, pero qué importa que no sea tu prioridad. Pero debería ser la prioridad, primera prioridad, como diría un amigo mío, porque de eso depende la calidad y el bienestar de los ciudadanos. Es que aquí la única prioridad a la libertad, a la vida y a la cualquier propiedad. Cosa que nosotros sigamos dándole vueltas dentro de una misma situación como esta, de deterioro constante, ni propiedad ni vida. Y cuando uno habla de propiedad y de vida, habla de salud, habla de educación, habla de agua, habla de electricidad, habla de bienes. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Juancho haya traído en la agenda de Soy Arepita eso de que las chupetas, los chocolates y los caramelos se venden en dólares. ¿Cuánto cuesta una chupeta ya? 3 chupetas cuestan $1 en el metro de Caracas. Así, sí. y el señor las vende así, 3 chupetas $1. Está bien, son 3.000 bolívares. Aceptan dólares en el pago. Sí. Y como la gente no tiene bolívares, entonces a veces te encuentras. Porque su familia le manda pues, su dolarito y tiene su dolarito en la cartera. Qué interesante cómo se ha venido de ese debate que nosotros hemos planteado desde CEDICE hace tiempo. Se ha venido dando por ósmosis. Si el bachaqueo está dolarizado, creo yo que la próxima... Los salarios, pues. Salarios. El tema es que la entre comillas, dolarización de esas pequeñas transacciones que día a día se pueden realizar por allí son más producto de la ausencia del efectivo nacional, de la moneda nacional. Política monetaria seria, pues. Un desastre. Porque, mire, volviendo un poquito a si estoy a la derecha o a la izquierda, porque es que el problema, de verdad, se lo voy a decir con mucha honestidad, el problema fundamental no es que existan los socialistas. O sea, la gente tiene derecho a ser socialista. ¿Cómo le podemos negar a la gente el derecho a ser socialista? Cada quien tiene derecho. Error. Todo el mundo tiene derecho al error. Sí, bueno, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera y todo el mundo tiene derecho a hacer de su vida. Todo el mundo tiene para derecho. Equivocarse. No, bueno, sí, que no puedo entrar al punto. Pero voy a tratar de entrar al punto. Víctor y tú. Pero el derecho, defiende el derecho de ser, cada quien tiene el derecho a hacer su vida, quería decir, un florero. Pero el problema no es ser socialista, mis estimados oyentes. El problema es cuando esos socialistas quieren gobernar, y ahí está el problema central del asunto. Porque si bien socialista es un derecho, gobernarnos es un privilegio. Y ahí yo puedo hacer todo uso de mi derecho para impedir por todos los medios
por supuesto, civilizados que estén a mi alcance, para que los socialistas no nos gobiernen. De tal manera que, insisto con eso, no se piense que los liberales somos realmente excluyentes y somos perseguidores del pensamiento libre y odiamos a todos aquellos que no militan con nosotros. No, señor. Usted puede hasta ahora ser, al revés. Usted puede ser lo que quiera. Sí, señor. Usted puede dicen ser que eso. somos ¿qué? ¿Cómo fue que dijo Moleiro? Energúmeno. Eso es lo que. Ajá, o sea, eso. yo no Permíteme esa siento palabra. excluir a nadie. Permíteme. Oye, Víctor. Voy a salir en defensa de Víctor, permíteme esa palabra. Yo creo Víctor. que es bueno el debate. Yo creo que es bueno el debate. Permíteme esa palabra. Usted puede ser todo lo energúmeno que quiera, pero cuando usted como energúmeno quiere gobernar un país, usted tiene que someterse al escrutinio público. Cuando usted usted es socialista, todo lo que usted quiere, y usted de repente decide, quiero gobernar el país según la prédica socialista, bueno, entonces usted tiene que esperar y debe esperarlo con naturalidad, que todos nosotros ejerzamos el derecho a escrutarlo y ejerzamos el derecho de impedirlo. De tal manera que sobre ese particular hay que establecer esas grandes distinciones, porque a veces se confunden. Feliz de que cada quien predique el punto de vista que quiera. Terrible cuando los socialistas quieren ser gobierno, porque allí efectivamente me encontrarán sin ningún tipo de aspaviento. Tú sabes que el tema es ese diseño de los que llegan al gobierno con la intención de no dejarlo nunca más, ¿no? Llegan, reforman la Constitución, aprovechan, lo que las hizo el mayorías chavismo, circunstanciales, imponen la reelección, que es una trampa a la civilidad, se apropian, desinstitucionalizan la Fuerza Armada y la transforman en una guardia pretoriana y se ponen a inventar cosas, como por ejemplo que todos los demás, los que no son como ellos, son terroristas, están en contra de la gente, etcétera, ¿no? Pero ese es el discurso chavista y comunista y socialista. Ya va. Y en un debate yo digo como Voltaire: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Siempre y cuando no quieras gobernar, porque si quieres gobernar te vas a enfrentar con Esa es otra cosa. Vamos con Soy Arepita. Déjame, espérate. Adelante. Fíjate, yo creo que las sociedades modernas, de verdad, ya el problema de derecha-izquierda está por encima de cosas. Está el problema de los regímenes autoritarios, que los hay regímenes autoritarios, que los hay de tipo liberal, y evidentemente, como tú has dicho, Víctor, los hay muchísimo más de inspiración totalitaria, que tiene que ver con el fascismo, con el nazismo y con la izquierda, con el comunismo. O sea, eso sí lo creo. Y que suelen ser regímenes mucho más persecutorios que otro tipo de régimen. Pero si seguimos enfocando la discusión a futuro en derecha e izquierda, no vamos a mí me gustan las sociedades abiertas. Los liberales también a veces son una piña gobernando. Vamos. ¿De qué piña estás hablando tú? Sí, pudiéramos hablar del Brexit. Por Dios, eso es un mango sobao comparado con la piña de chavismo. Bueno, claro, pero espérate. Con la patilla. Mira, para salir un poco de estos temas tan cruentos, es bueno que tenemos pocos minutos para entrar al noticiero. Mira, que lo que pasa es que la solución es el apego a la ley, el respeto por el Estado de Derecho. El respeto al Estado de Derecho. El reconocimiento de que vida y libertad son la institucionalidad como consenso, que representen al individuo, las ganas de que convivan todos los diversos, los que son diversos, y que convivan en paz. Cuando uno se enfrentan a los otros, entonces allí empiezan los problemas. Y creo que los socialistas tienen lamentablemente el punto de partida de conflicto que después se los lleva por el medio. Sí, fíjate que Soy Arepita tiene unas cosas muy interesantes también, Víctor, y estábamos comentando con Oscar y Juancho cuando veníamos para acá esto de que los peruanos sacaron una canción contra los venezolanos, se llama Las Venecas, ¿no? Las Venecas, no, yo no la he escuchado, pero parece que es una charanga o una salsa. Es un tamborito peruano del altiplano. Entonces, oye, que con una crítica muy fuerte, xenofóbica,
Bueno, a los paisanos que a están las por allá, paisanas, ¿no? A las paisanas que están por las allá, tratan ¿no? de prostitutas. Pura envidia, pura envidia. Sí. Pura envidia. Yo sé lo que les digo, pura envidia. Bueno, Sí. No voy a ir más allá porque por otra parte hay que agradecer a la mayor parte de los peruanos y peruanas Que la o bien acogida que han que han recibido tenido. los venezolanos. Sí, Sí. sí, Pero yo tengo- esas dos que estaban bailando allí lo que tienen es una profunda envidia y ya pues. pero Y bueno, un y par lo de expresan detalles, cantando. un par de detalles. Esa es una de las primeras versiones. La versión oficial realizó un cambio. Ya no son las venezolanas, sino son las muchachas. El video casi que ponen unas venezolanas. Y segunda cosa, la inmigración a República Dominicana, constituida en su mayoría de mujeres y jóvenes, es profunda. 70% es de profesionales con educación de tercer grado. O sea, mira lo que se nos está yendo del país y mira lo que estamos aportando a Sí, otros señor. países. Bueno, y yo no sé Bueno, qué van Víctor, para vamos a media ir isla. Yo al- siempre le digo a la gente que sea República Dominicana, ¿cómo tú vas a cambiar a Venezuela tierra de gracia por media isla? Yo no Así. entiendo eso. Así es. Bueno, pero allí llegó Colón. Vamos a ir Y se fue. Vamos a ir al corte de las noticias y regresamos en un momento. Viene entonces Argenis con las noticias. Ya volvemos con Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, denunciará ante la justicia española a Nicolás Maduro por blanqueo de capitales. Gonzalo Imiop, abogado y director del Foro Penal Venezolano, afirmó que la represión y la violación a los derechos humanos en nuestro país no se paralizó ni con la presencia de la comisión especializada en esta materia enviada a nuestro país. Ha trascendido mucho, por supuesto, el caso de Roberto Marrero, la condena injusta también y completamente arbitraria y absurda de la doctora María Lourdes Afiuni del día de ayer, pero nosotros llevamos unos registros que estamos adelantando desde que comenzó la visita de la misión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y en este periodo solamente, es decir, solamente mientras ha estado aquí la misión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, tenemos 72 arrestos arbitrarios, es decir, no ha cedido pero ni en un mínimo lo que significa la represión, lo que ha sido la violación grave de los derechos humanos de los venezolanos en el país. Esto quiere decir que el gobierno, lejos de apostar por la conciliación, lejos de apostar por una manera pacífica de solucionar esta crisis, esta coyuntura política, está apostando a lo que siempre ha apostado, por cierto, porque siempre ha sido así, al miedo, a la represión, a la encarcelación arbitraria, a la tortura, a la vulneración, al daño a los derechos humanos de los venezolanos. China manifestó la posibilidad de que el encuentro anual del Banco Interamericano de Desarrollo, prevista para la próxima semana, se frustre ante la insistencia de Estados Unidos de que participe Ricardo Hausmann, representante del presidente de Venezuela, Juan Guaidó. En internacionales, los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú dieron inicio este viernes en Santiago al encuentro de presidentes de América del Sur que pretende finiquitar la UNASUR y poner en marcha un nuevo proyecto de integración regional, el PROSUR. Países musulmanes piden medidas concretas contra la islamofobia. Y en los deportes, las selecciones de fútbol de Francia y Portugal, campeonas del mundo y de Europa respectivamente, inician hoy su camino en las eliminatorias de la Eurocopa 2020. 11:33, continúen con Aquí se habla libertad.
K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad en este interesante intercambio sobre lo que pasa en Venezuela y en el mundo. Y como decíamos, pues Colón llegó a esa medio islita y llegó Colón y descubrió el mundo. En ese tiempo era una isla bueno, completa. Víctor, pero ahí ahora llegó, es la ahí mitad llegó de y ahí la se isla instaló su hijo y Dominicana ahí y la vivió otra su hijo. mitad es Haití. Mira, O sea, bueno, si tú te vas a ir ahora- de Venezuela, mira, que vas a ir Víctor, a no, buscar, mira, Víctor. futuro en media isla, Mira, debe ya tener un yo tercer descubrí, nivel, cuarto Víctor, nivel. discúlpame Bueno, que... aquí vamos a entrar ya a debatir sobre la libertad. Vamos a poner orden porque entonces habla Bueno, estamos Víctor, debatiendo habla sobre la Oscar. libertad de opinar sobre República Dominicana. Sí, claro. Aquí se habla libertad. Entonces, al profesor Vallés lo invitamos. Juancho, Víctor. pero ¿se fue Juancho? No. No, a déjalo Juancho aquí. está aquí. Que no se mueva. Soy Arepita Tú, continúa. como minoría representante de la izquierda que Oscar la Vallés izquierda no deja romántica. gobernar nunca, tiene que quedarse allí. Así Sí, es. aquí lo dejamos porque es la Nunca. izquierda romántica, ¿no? La izquierda bueno, romántica con Felipe Pirela y todo eso. Sí. las rocolas. Anarquismo incluido. Exactamente, y con la canción esa que sacaron los peruanos. Bueno, al profesor Vallés le habíamos comentado que queríamos conversar y contigo, Víctor, y con Juancho, bueno, sobre las premisas y las perspectivas. Se me enreda la lengua. Rocío solo pronuncia bien, se dice. Perspectivas. Se dice. Cuando le pones perspectiva se enreda. Perspectivas de Venezuela en este momento ante todo lo que está sucediendo en nuestro país y cómo pues la comunidad internacional puede accionar un poco como decía el profesor Vallés. Bueno, profesor Vallés, ¿cuáles son esas perspectivas y esas premisas? Y Juancho, estás invitado a también opinar y Víctor, por supuesto, Bueno, hará lo propio. parece, todo indica que el esquema de trabajo del señor Guaidó y de las fuerzas que lo asisten, porque hay que ser enfático en esto. No todo es el señor Guaidó. El señor Guaidó tiene también un conjunto de fuerzas políticas que lo asisten y lo acompañan. Y que AD, Un Nuevo Tiempo, PJ, Voluntad Popular. Bueno, para mencionar algunas, Víctor, pero ese esquema de trabajo del señor Guaidó creo que está llegando a los últimos días, para no decir las últimas horas. El esquema tradicional mediante el cual se basó su trabajo, ese esquema que se sustentaba en tres premisas para él importantes. La primera premisa era que era posible debilitar, cuando no quebrar, e incluso anteponer sectores importantes de la Fuerza Regular Armada Venezolana contra el señor Maduro. Eso era una premisa central. Pareciera que todo el esquema de trabajo se sustentó bajo la expectativa o premisa o promesa o creencia de que la Fuerza Armada Nacional podía volteársele al señor Maduro. Para hablar así, estás viendo, como si estuviéramos tomando un café, Juancho, sin tanto, sencillito, para que la gente entienda. Esa era una primera premisa. La segunda premisa que tenía el señor Guaidó y la fuerza que lo acompañan es que el mero hecho de la fuerza, de concentrar todo el esfuerzo, no en el cese de la usurpación, por las características que tiene efectivamente la legitimación espuria del señor Maduro, sino que tratar de buscar el cese de la usurpación mediante la presión de una ayuda humanitaria, usando incluso en términos técnicos, ayuda humanitaria que presupone varias condiciones que después podemos examinarlas,
pero pensando que esa ayuda humanitaria iba a ser suficiente para concentrar toda una gran energía que pudiese ser posible la deposición nuevamente de la premisa 1, es decir, alcanzar la premisa 1 mediante la estrategia de una premisa 2, incorporando la ayuda humanitaria por las fronteras del país, creando centros de acopios con respaldo y ayuda internacional, iba a ser también suficiente en estos primeros 60 días de trabajo. Y en tercer lugar, también, ¿por qué no decirlo así?, que era posible que por esta vía de las conculcaciones o de lo que podemos llamar la designación de embajadores y representantes en el exterior, la búsqueda de la protección de activos también venezolanos en el exterior, es decir, buscar algún tipo de medida palpable que hiciera la sensación a los sectores internos que soportan al señor Maduro, que efectivamente el señor Guaidó y la fuerza que lo acompañan tenían una ruta que era asertiva, es decir, que podía efectivamente lograr esos propósitos que se había diseñado. Bueno, efectivamente ya tenemos más de 60 días y las Fuerzas Armadas no han movido una lágrima a favor del reconocimiento de Guaidó, a excepción, por supuesto, de aquellos militares que asaltaron la frontera, que se salieron del país, pues la gran mayoría de ellos, y ya sabemos cuál ha sido el destino de estos pobres muchachos que se encuentran en la frontera colombiana, ¿no? Y ya sabemos, y aunque se ha hecho unos esfuerzos, están prácticamente abandonados a su suerte, y eso hay que reiterarlo y denunciarlo sin ningún tipo de ningún tipo de menoscabo, pues, con respecto a esto. Sí, pues es que realmente indigna sí, cómo durante 2 o 3 días celebraron que estos pobres muchachos abandonaban las tropas que los habían constituido, donde estaban acantonados, y después finalmente lo dejan al olvido. Y ya vemos que esto efectivamente no tiene ningún tipo de razón. Así es. En segundo lugar, también hay que comprender que la estrategia de preservación de la Fuerza Armada totalmente leal al señor Maduro aún sigue en pie. Hay cualquier cantidad de rumores, pero lo cierto es que 60 días después, la Fuerza Armada hasta el sol de hoy no ha dado ningún tipo de ápice que uno pudiera pensar que el régimen político del señor Maduro y su estabilidad estuviera al menos conmovida. Se dice que en buena medida que están negociando una salida y un exilio dorado, pero les insisto, no hay nada en el escenario que indique que efectivamente la Fuerza Armada está debilitada, o en todo caso está dividida, o en todo caso hay una discusión interna difícil que hace improbable que preserve el respaldo del señor Maduro, todo lo contrario. De hecho, la decisión de Marrero forma parte de este gran juego. Y en tercer lugar, creo que efectivamente el esquema de la ayuda humanitaria tiene patas cortas. Ayer vimos cómo el señor Guaidó dio una rueda de prensa acompañado por las fuerzas políticas que lo acompañan desde un colegio de la ciudad capital con un conjunto de alimentos y de una muestra de ayuda humanitaria. Y le queremos recomendar muy modestamente desde esta tribuna al señor Guaidó de las fuerzas políticas que lo acompañan que ese esquema de ayuda humanitaria ya quedó corto. Aquí hay que buscar otro elemento aglutinador, porque efectivamente no aglutina el tema de la ayuda humanitaria. En toda la política, 2 agendas, la explícita y la implícita. Yo creo que parte del problema alrededor de lo que se haya avanzado o no con el presidente Guaidó tiene que ver, en primer lugar, con las premisas estratégicas, que eran unas premisas estratégicas que no acompañaban a la realidad. O sea, puros what if, puro pensamiento mágico alrededor de la conducta de las Fuerzas Armadas, muy mala inteligencia sobre lo que está pasando allá adentro, esto en primer lugar, pero en segundo lugar, esta de nuevo empieza a ser una estrategia con freno de mano, porque cuando aludíamos a la diversidad de opiniones que hay entre Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular y PJ y sus representantes, uno se da cuenta de que no puede haber una línea clara. Por cierto, Vladimir Petit decía ayer en un tuit curioso, se llevan al señor Marrero justo cuando se desarrollan intensas negociaciones gobierno-oposición. MUD, Frente Amplio, en el apartamento de un ex rector opositor del CNE, pana de los hermanos Rodríguez, en el municipio de Baruta. Disparo de advertencia, mecanismo de presión, pase de factura. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿con qué cara va a salir el presidente Guaidó a decir que a espaldas del país está negociando Víctor, por favor, algo con esto? Sí, no, Víctor, lo que pasa es que le está dando mucho crédito a Vladimir Petit.
Creo que te está dando demasiado crédito. O sea, me imagino que habrán chácharas entre unos y otros. Nosotros sabemos, bueno, menos. Que no lo sabemos. Pero yo sí. Oye, Víctor. ¿Es verdad o no? Sí, pero yo tenía información en la noche anterior de que estaban planteadas unas elecciones negociadas a 90 días. Ahora, como además uno tiene que valorar a la política sobre la base de los principios y precedentes, puedes tú sacar la cuenta de cuántas veces han hecho lo mismo. Pero eso no es ¿Cuántas veces han negociado al margen del país en secreto y han salido estrellados precisamente en su confiabilidad? Vamos Víctor, a ver qué dice el profesor Víctor, Vallés. Aquí el tema creo que hay que montarnos en estos términos. Una cosa es que, y eso ha sido siempre, nunca ha dejado de existir conversaciones entre los cuadros políticos estratégicos del régimen y los cuadros políticos dirigenciales de la oposición. Nunca ha habido, siempre ha habido vasos comunicantes, ¿no? Pero una cosa es esa y otra cosa son negociaciones formales. Si tú me dices a mí lo de República Dominicana, que fue un fracaso, eso sí era una negociación formal, es decir, habían observadores internacionales, había una prensa convocada para tales efectos, había una mesa digamos al aire y abierta con interlocutores claramente identificables. Pero eso es lo que dice Vladimir Petit, eso sucede todos los días. Y lo que hay que entender es, en buena medida, que lo que señala Vladimir es una manera, que, bueno, no sé qué intención tendrá a Vladimir, habría mejor que ser más serio en esto y llamarlo a ver qué piensa Vladimir de por qué sucedió esto. Lo que sí no podemos desestimar, Víctor, es que el esquema de trabajo ya no va a ningún lugar, ya no convence el tema de la incorporación que por la vía de la ayuda humanitaria efectivamente la Fuerza Armada se va a doblegar y le va a permitir el ingreso de esa ayuda porque precisamente desconoce al régimen político de Maduro. Y esto hay que decirlo con dos palabras muy clásicas. Uno, la ayuda humanitaria se distingue de una intervención humanitaria porque la ayuda humanitaria presupone tres condiciones muy importantes. Una población que esté bajo claras y evidencias condiciones de altísima necesidad o de urgencia, ¿no? Ya sea por catástrofe natural o de otro orden, pero que estuviese en altísima necesidad. Póngale usted que esta condición se cumple, ¿no? Y ya supimos que muchos anclas y muchos reporteros internacionales tomaban fotos para desmentir esto, pero en todo caso supóngase una primera condición es una población con altísima necesidad. Una segunda condición es que esa población esté regentada por un gobierno que solicita a países amigos o solicita a gobiernos extranjeros la ayuda que pueda solventar esas grandes carencias. En este caso, por supuesto, lo tenemos. En teoría, Guaidó es un presidente de la Asamblea Nacional que tiene facultades ejecutivas y, por supuesto, sobre ella solicita la ayuda internacional. Y en tercer lugar está, por supuesto, que estos medicamentos y estos alimentos que se sostienen como de necesaria urgencia para la población que está en graves problemas sean introducidos al país bajo la cooperación, bajo la cooperación de fuerzas militares o de seguridad del país que solicita la ayuda. Y por eso es que cuando Guaidó señala la ayuda humanitaria, montan todo el show, y me perdona que lo diga de esta manera responsablemente, montan todo el show en Cúcuta para que esto sea posible. La esperanza que tenía el señor Guaidó y las fuerzas que lo acompañan era que de ipso facto, me imagino yo, la Fuerza Armada que custodia la frontera con Colombia y Venezuela le iban entonces a dar el paso a esa mercancía para que dejara de ser mercancía en términos de alimentos y medicamentos y convertirse técnicamente en ayuda humanitaria, porque entonces la Fuerza Armada del país solicitante obedece al presidente que así lo solicita, pero efectivamente no se dio. Y se dio lo que vimos todos ese 23 de febrero, sencillamente una gran incidencia fronteriza, y desde ese momento la estrategia de ayuda humanitaria ha sido fracaso tras fracaso en el país. Vamos a ir al corte y vamos a regresar para las conclusiones sobre este tema tan importante para el que invitamos al profesor Vallés, sobre las premisas, que ya las comentó, y las perspectivas de nuestro país. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y continuamos con Aquí se habla libertad y nos dicen en producción que tenemos poquitos minutos. Así bueno, que... mira, el señor Isaac Naón Serfati, @narrativa oral, ya empezó. Me parece que usted está solamente especulando en su programa. Creo que no estamos para especulaciones en radio. Miren. Tengo la impresión de que usted busca descalificar a Guaidó como lo está haciendo su interlocutor. El profesor que allí habla, que para información del señor Isaac Naón, se llama Oscar Vallés. Sí, señor. Y también tiene su Twitter. No me regañe a mí solo. Ese es el problema. Mira, Víctor, tenemos 5 minutos. De discernimiento en este momento. Víctor, para decir... cualquier cosa que uno diga para no dejar, a ser un ataque personal. Para no dejarlo en el aire, ¿por qué el esquema de la ayuda humanitaria no funciona más? Porque la ayuda humanitaria presupone necesariamente la cooperación de la Fuerza Armada Nacional. Si usted quiere realmente ayudar a la gente con la ayuda humanitaria, deje de llamarlo ayuda y solicite una intervención humanitaria, que es otra cosa. La intervención Guaidó se niega a pero permíteme explicarme para que la gente lo entienda. Exacto. Para que la audiencia yo sé que tú lo sabes muy bien, y Víctor, que no somos enemigos, pero la al contrario. audiencia lo debe entender. La ayuda humanitaria tiene patas cortas porque requiere sencillamente la cooperación de la Fuerza Armada Nacional, y ya hemos visto que está negado a colaborar con la ayuda humanitaria. Luego, si realmente queremos asistir a los sectores populares, a esa vasta cantidad de millones de venezolanos que hoy no tienen ni siquiera qué comer, la única forma de hacerlo mediante el ingreso de la ayuda humanitaria internacional es a través de la intervención humanitaria, que no es otra, como se dijo en días pasados, que por vía de la fuerza o no ingrese, por cualquier vía debe ingresar a Venezuela esa ayuda humanitaria, y la mejor forma para hacerlo es no contando con la cooperación de la Fuerza Armada Nacional, sino considerando incluso la oposición de la Fuerza Armada Nacional. Y eso implica un nuevo esquema de trabajo, implica una nueva resolución y nuevos acuerdos en la Asamblea Nacional, y en pocas palabras implica una nueva disposición de lucha y de conflicto que debe tener el país y quienes lo lideran el conflicto en las próximas semanas. Sí. Una nueva estrategia. Eso de la intervención humanitaria, que es lo que no la tienen en este momento, y yo creo que eso genera responsabilidad política. ¿A la gente le gustará o no? Pero efectivamente se han negado siquiera a discutir el 187 numeral 11 y a discutir la invocación del derecho de proteger. Lo está haciendo muy bien Diego Arria, por ejemplo, afuera. Pero mientras nosotros tengamos a ese grupo de iluminados que creen que su estrategia es la única que vale, pues no vamos a estar yendo tan bien como ellos dicen. Y por otra parte, si negocian a espaldas de los venezolanos, muy mal les va a ir desde el punto de vista de su credibilidad. Bueno, ya que lo mencionas, el 187.11 es un paso asertivo, un paso en la dirección correcta para transformar una ayuda humanitaria que ya no tiene sentido por la reiterada negación de la Fuerza Armada Nacional, para transformarlo en la necesaria intervención humanitaria que requieren millones de venezolanos que hoy no tienen que comer. Ni agua. Oscar, hoy en el día del agua, ni agua. ¿Te puedo preguntar algo así como tenemos un minuto, porque si no nos sacan? Sí, un minuto. Pero el hecho de seguir planteando la ayuda humanitaria no es un factor de presión, no puede seguir siendo un factor de presión, que sí, ante la Fuerza Armada. Sí, pero entendiendo que la ayuda humanitaria internamente es necesario preservarlo, pero que hay que traducirlo al lenguaje diplomático internacional. Esto es que esa ayuda humanitaria solo podrá ingresar con una intervención humanitaria.
Exactamente. Pueden preservar lo que quieran siempre y cuando estén fundados en mucho sentido de realidad, en mucha sensatez. Lo malo es cuando la sensatez se transforma en deseo mágico, en wishful thinking. Bueno, tú sabes cómo es el pensamiento de izquierda, Víctor. Eso es lo malo. Sabes que la izquierda siempre Pero bueno, se pasa soñando. Oscar, ya gracias terminamos, a ti, voy a tener Víctor. una tarde muy dura en Twitter. Así que voy a ponerte con copia a ti todos los Twitter que me pongan a partir de ahora y por regañando. supuesto que todo lo que se haga en favor de la libertad vamos a apoyar, de la vida, la libertad y la propiedad vamos a apoyar, y si los esfuerzos son con con Juan Guaidó, pues haremos siempre ese apoyo, siempre y siempre son. Y hablándole y diciéndole las cosas como son. Pasa que ya el esquema se agotó, pues el esquema se agotó. No es infalible. Tienen que abrirse y tienen que, digamos, ser más estratégicos. Y escuchar. Porque el problema en Venezuela es esa, que se endiosa inmediatamente el que tiene la oportunidad de dirigir. Y eso es malo. No se endiosa a él, lo endiosan. Y si no, quieren ver el artículo de Orlando Viera donde le dice que es un ángel. Imagínate tú. Bueno, entonces terminamos con Aquí se habla libertad bueno, por el día de hoy. A lo mejor Vieira tiene su negocito vendiendo esas estatuillas. Oscar, terminamos porque viene buen provecho ahora, luego de nosotros. Gracias, como siempre, en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y estuvieron con ustedes Rocío Guijarro, Víctor Maldonado, Juancho Pinto, Soy Arepita, @soyarepita, síganla y suscríbanse, y el profesor Oscar Vallés, muy interesante debate hoy, @Oscar Vallés. Nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR